En abril de este año, cuando la pandemia proyectó las primeras sombras hacia la economía de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pronosticó que un contagio mundial de la enfermedad provocaría la mayor contracción económica en la historia de la región. Y para la mayor parte de los actores económicos, públicos y privados en Costa Rica, el pronóstico se cumplió a rajatabla. El Ministerio de Hacienda calcula que el país cerrará el año con un déficit fiscal histórico del 9,7% del PIB. Durante estos meses de pandemia, en Costa Rica el desempleo se duplicó y alcanzó la cifra récord del 24% en el segundo trimestre del 2020, es decir, 557,000 personas desempleadas. Pero ¿cuáles fueron los sectores afectados? Destaca actividades de alojamiento, servicios de comida, comercio, construcción, agricultura y manufactura. Por ejemplo, el sector de actividades de alojamiento y servicios de comida, que comprende el turismo, registró una caída del 62% en julio del 2020, respecto al mismo mes del año 2019, según el Índice Mensual de Actividad Económica IMAE que realiza el Banco Central. Por ejemplo, durante el tercer trimestre del 2020, el sector de hoteles y restaurantes tuvo una reducción de 32,000 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior, según la encuesta continua de empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Jane Lemari, gerente general del Hotel Inca Real en San José, el cual funciona desde hace 17 años, nunca había visto el hotel tan vacío como en los últimos meses de este 2020. Nosotros cuando comenzamos la pandemia en el mes de marzo, la mayoría de los hoteles cerramos, al menos los de San José cerramos, digamos, más rápido. ¿Por qué? Porque trabajamos con turismo internacional y como se cerraron las aerolíneas y las fronteras, entonces nosotros íbamos a quedar sin turismo, entonces se cerraron todos los hoteles. Los hoteles de playa y montaña, que también son los hoteles pequeños de 5 a 50 habitaciones, ellos se quedaron todavía trabajando, pero la pandemia a nosotros nos ha devastado. Las medidas implementadas por el gobierno perjudicaron drásticamente el sector, entre ellas la restricción vehicular, el cierre de las playas, la limitación en el aforo de los restaurantes o el cierre de fronteras, que se extendió por más de 5 meses, asegura la directora de la Cámara Nacional de Turismo. Bueno, sin duda alguna consideramos que el mayor perdedor de los sectores económicos es el turístico, porque hemos tenido una afectación tras otra afectación y además tenemos dentro de las proyecciones quizás la recuperación más lenta en comparación con otros sectores económicos. Las afectaciones que hemos tenido pues fueron inmediatas, tampoco hubo tiempo para asimilarlas, ni para prepararse, ni para poder tomar previsiones. Hay que recordar que el cierre de fronteras se dio un 18 de marzo y al día siguiente ya no se podían movilizar los aviones, solamente vuelos de rescate, y eso en medio de la temporada alta provocó que todos los turistas que teníamos con expectativa de quedarse 10, 12, 15 días, tuvieron que abandonar el país, que no pudieron ingresar nuevos turistas y que ahora de cara a la temporada alta, a pesar de que hemos ido logrando una serie de flexibilizaciones, la recuperación va a ser mínima. Los bares y los restaurantes forman parte del comercio afectado durante los meses de la pandemia, pues desde abril de 2020 viene decreciendo en un 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso la Cámara Costarricense de Restaurantes calculó que al inicio de año existían cerca de 19,000 restaurantes y de ellos 5,500 cerraron en los últimos meses, especialmente en las zonas costeras. El Bar Juancitos en San José reabrió sus puertas hace un mes. En los 50 años de existencia nunca había estado tanto tiempo cerrado, asegura Lucía Granados, dueña del negocio. Pues la afectación pues ha sido muy dura, para nadie es un secreto, ¿verdad? Que el gremio, uno de los gremios más afectados por la pandemia ha sido los bares y los restaurantes, pero sobre todo los bares. Tuvimos cerrados 7 meses. De los cuales pudimos abrir hace poco, más o menos de un mes. Algunos, otros aún así no han podido pues hacer la inversión para poder abrir bajo los protocolos que se nos piden, teniendo gastos del 100% con un 50% de la hora por el aforo. Fue una restricción que nos mata, porque un sábado a las 9 de la noche
pues apenas, como quien dice, la gente se va como acostumbrando. El sector de la construcción fue otro de los grandes afectados. Durante agosto del 2020 tuvo un desplome del 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Banco Central. La caída se dio principalmente por la menor edificación con destino privado, disminución de las obras residenciales y no residenciales, así como la caída en obras de destino público. Este reportaje es parte de una investigación transfronteriza en alianza con otros medios de la región de Guatemala, Honduras y México, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. El detalle sobre el reportaje en la versión web puede buscarlo en la página de Costa Rica Medios con el título de quiénes ganaron y quiénes perdieron durante la pandemia en Costa Rica. En una nueva edición de Costa Rica Noticias le contamos cuáles fueron los sectores económicos que ganaron durante la pandemia.